¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para reflexionar. En este programa tendremos dos invitados importantes del Frente por la Soberanía Nacional. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento Juan Martín Ramos Padilla, al operador técnico que hace milagros día a día para que salgamos al aire, Martín Loza, a Tatiana Ibarra, a Jorge Pardés, a Ignacio Sábato, que ponen el empeño para que cada vez nos escuchen más oyentes. Hoy, en el tema de reflexión, lo titulo El plan de la libertad es el sometimiento. Desde diciembre del 2023, muchos de nosotros teníamos claro que la libertad que proponía Javier era para pocos. Recuerdo una nota de página 12 de hace poco más de un año, el caos libertario de Milei y la invasión de los osos negros, que recomiendo leer, donde relata el experimento libertario de la ciudad de Grafton, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, como el mejor antecedente para identificar qué sucede cuando un gobierno se desentiende de eventos críticos y prescinde de instituciones indispensables para vivir en comunidad. Una invasión de osos lo hizo colapsar. Esta historia permite acercarse a comprender las consecuencias de la carencia de gestión, impericia y o ineficiencia en los frentes económicos, social, de salud y educación en casi los 6 meses de Javier Milei en La Rosada, 6 meses a ese momento de la nota. Pero este último año de gestión posterior a esos 6 meses, la gestión cambió y hay muchas herramientas de regulación que limitaron ese caos que parecía que se venía, como la persecución, la represión, el endeudamiento, mientras Javier destila odio y produce mucho daño. Destruir el Estado desde adentro generó caos y angustia, pero para evitar parte de esos efectos se armaron relatos identificando enemigos a quien odiar y elegir oposiciones para subir al ring de la pelea que tengan las manos atadas. Uno de los relatos fue: para ser libres debemos eliminar a la casta, con un ajuste para equilibrar la macroeconomía, y en 35 años seremos Alemania. Entonces, con la desaparición de controles, desregulaciones de tarifas, pero con dólares y salarios pisados, comenzaron protestas inorgánicas y por sector
pero sin dirigencia política que las capitalice, ya que no hay representación de la oposición con coraje de enfrentar esta gestión de demolición. A su vez, con el aumento de la represión y la criminalización de las protestas, el gobierno cree controlar el descontento, y por ahora lo logra. Pero resultó que la casta hoy tiene PAMI, se atiende con la obra social de PAMI, y para eliminarla, esta gestión le saca la medicación, el bono a la miseria lo congela y veta con la ratificación de 87 ratas un aumento insignificante propuestos por una oposición tibia y sin coraje. Pero la tibieza de la oposición volvió a insistir ahora y Javier promete volver a vetar, esperando que las ratas lo respalden. Eliminar a la casta para Javier es eliminar jubilados, discapacitados, enfermos de cáncer, eliminar instituciones imprescindibles para respetar derechos consagrados en nuestra Constitución, lo que hace que casi todas sus reformas, desde el DNU 70 del 23, la ley bases, sean inconstitucionales. Y cuando podamos restaurar los poderes republicanos o podamos poner en vigencia a la justicia, hoy manipulada por un poder judicial mafioso, debemos dejar de ser tolerantes con los impunes, aunque pareciera ser solo un sueño. El gobierno cree que persiguiendo a todo el que opine diferente, periodistas, artistas, será suficiente para mantener su relato hegemónico. Por ahora, lo es por falta de una oposición. El gobierno saca subsidios a las tarifas, pero subsidia a los bancos con tasas exorbitantes. El Congreso, con sus ratas, deja sin presupuesto a la nación por 2 años y el gobierno aprovecha la arbitrariedad de su asignación, financia comedores y hospitales y financia un relato mediático, troles para las redes y las persecuciones de la CIDE a quienes pensamos diferente. Se penaliza a quien califica de mierda con un regalito en la vereda a un sorete como Esper. Pero son héroes quienes evaden, saquean y fugan. Pero quienes manejan a la marioneta de Karina, viendo que el caos no era negocio, le dieron vida con dólares en varias etapas a la bicicleta financiera y la fuga, con un blanqueo para muchos con ingresos ilegales y con un brutal endeudamiento a tasas impagables que deberemos judicializar, dado que no tienen el menor respaldo. El país está siendo saqueado y quebrado su aparato productivo. Por tanto, semejante endeudamiento pretenderán cobrarlo con el patrimonio ciudadano en riquezas naturales y territorio. Desde este humilde lugar de reflexión, alerto a los ciudadanos que cada día que pase estaremos peor. La recesión, la falta de consumo, la mala alimentación, la falta de medicación de vastos sectores está produciendo un genocidio silencioso, que ya es atronador. ¿Alguien se pregunta qué dicen los certificados de defunción? Por una patria con justicia social, soberanía económica y libertad política. Seguiremos manifestándonos en las calles como forma de ejercer el poder popular. Ahora vamos con un video que muestra una de las marchas, la última de los jubilados.
maratón Mickey, el porno en la internet, lo que te arruinó la mente y ahora no podés coger sin imitar, ni disfrutas tu piel. O quizás fue el pesticida en el vegetal de ayer, o tal vez fueron tus padres, la verdad no importa qué, pero estás bien cagado. Pero quién no, pero quién no. Si alguien dice estar cuerdo es el más loco del salón. Sí o no, sí o no. Es el precio que pagamos tras haber matado a Dios. Si te sirve la ciencia, la política o la fe, o quizás la astrología, el amor o la TV, no importa en qué, si no crees te reventa. De Tim Marín, de doping, güey, cúcara, mácara, títere, fue yo, no fui, fue tete, la culpa no existe, me la inventé. Me fui, no me busques, a dónde no importa, ya me olvidé y te perdí. Tengo sed, yo mismo hice el pozo y después me enterré. De Tim Marín, de doping, güey, cúcara, mácara, títere, fue yo, no fui, fue tete, la culpa no existe, me la inventé. Me fui, no me busques, a dónde no importa, ya me olvidé y te perdí. Tengo sed, yo mismo hice el pozo y después me enterré. 4:30 aquí, acompañando a los trabajadores en lucha, como hacemos siempre los jubilados. Pero quién no, pero quién no. Si alguien dice estar cuerdo es el más loco del salón. Sí o no, sí o no. Es el precio que pagamos tras haber matado. Bueno, no entendimos. ¿Nani? El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad. Bueno, ahora vamos a incorporar al programa a los dos entrevistados. Oscar Bader, periodista, miembro del Frente por la Soberanía Nacional, reside hoy en Tucumán, pero es santiagueño. Y Leo Santamaría, también miembro del Frente por la Soberanía Nacional, que está habitando en las islas del Delta. A ver si aparecen en cámara, como para de alguna manera presentarlos. Ok. El tema es, después de la presentación, me gustaría de alguna manera informar que este frente, del cual también soy parte, se creó en el 2022, en plena pandemia, en donde un montón de compañeros, viendo las irregularidades o los errores del gobierno anterior respecto de la soberanía del Paraná, nos empezamos a convocar y desde distintos lugares del país, a través de los chats y a través de los Zoom, nos fuimos contactando. Y evidentemente eso hizo que se empezaran a formar distintos grupos, no solamente del Frente por la Soberanía Nacional, pero es el que le dimos forma, y evidentemente hoy sacó un documento para presentar ante la Comisión del Magdalena respecto a distintas posiciones, o una posición de colaboración y de apoyo a la creación del Canal Magdalena, pero con ciertas críticas a distintas decisiones que están haciéndolo demorar. Entonces, se hizo un documento, el cual ahora vamos a poner en pantalla. No lo teníamos, no se lo había pasado a Martín, así que evidentemente vamos a buscar un momento para poderlo poner en pantalla. Pero de alguna manera lo que esboza ese documento es la necesidad de que la política asuma el rol de visibilizar un problema no abordado hasta el momento. Está el puerto de Quequén, que tendría que participar, y de hecho participa de la comisión. Entonces son una serie de factores que deberíamos tener en cuenta a los efectos de poder encarar la soberanía de nuestra costa, de nuestros puertos, para tener autonomía de nuestras riquezas. Coli, te veo ahí en pantalla escuchándome. Me gustaría que esboces una opinión respecto de este documento a los efectos de poder evidenciarlo.
Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a tu audiencia, a vos, a Leo, que lo veo ahí en la otra cámara. Bueno, mira, si bien el documento es un producto colectivo, Leo es uno de los principales redactores. Aquí hay una cuestión que para nosotros es trascendental. Vos lo dijiste al principio, nos conformamos como frente a partir fundamentalmente del problema con el Paraná, si bien después asumimos que el tema de la soberanía es mucho más que eso, pero así fue nuestro comienzo, y por eso, como frente a la convocatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires de participar en esta comisión por el canal Magdalena, hemos aceptado, porque creemos que allí donde haya un resquicio, un lugar para defender la soberanía, allí tenemos que estar. El canal Magdalena, no sé si la gente lo tiene claro, pero resulta que somos un país que tiene 3.000 y pico de kilómetros de costa marítima, pero no tenemos mar. Porque hoy en día todo barco, así viaje del norte al sur de la Argentina, tiene que pasar por el puerto de Montevideo, porque el canal Punta Indio, que es el que nos canaliza la salida hacia el mar argentino, pasa por Montevideo. Es una cosa absolutamente irracional. Si te lo modifico. Si quiere ir de Santa Fe o de los puertos, digamos, que están en el Paraná, a Tierra del Fuego, o a la inversa, tiene que pasar por el puerto de Montevideo. Y qué hablar de las cosas que exportamos, de todos los granos, y el 80% de las exportaciones argentinas salen por ese canal. ¿Qué hace el canal Magdalena? Hace increíblemente incorporar el mar argentino a la Argentina. Es decir, que con el canal Magdalena tenemos acceso directo a nuestro mar, sin necesidad de pasar por ningún otro puerto. Tenemos además la posibilidad mayor de control, por supuesto, y es fundamental para nuestra soberanía ese canal, así como la nacionalización o la provincialización, en el caso de Quequén, de los puertos que hoy están la mayor parte en manos privadas. Tenemos que entender que somos un país que aún hoy, a pesar del gobierno que tenemos, dependemos de las exportaciones. O sea, nuestro ingreso fundamental está en la exportación. Y sin embargo, la exportación no está en manos nuestras. Está concesionada, entregada a los puertos privados, sobre todo lo que es la exportación granífera, y nuestro mar nos es, digamos, agresivo, salvo en el sur, donde sí tenemos puertos de aguas profundas. En la zona donde se carga la mayor parte de los cereales que exporta Argentina, que es en el Paraná, los puertos son, para que tengas una idea, son dueños, por ejemplo, los dueños son empresas como Cargill, empresas como Costco, que es una empresa china, en fin, tenemos los puertos entregados y un canal que nos lleva al puerto de Montevideo antes de salir a mar abierto y a la inversa. Entonces este documento lo que busca, aquí cierro, es poner el acento que si esto no se hace es porque no se quiere, no porque no se pueda. Y como Kicillof es uno de los pocos que manifestó desde el principio su concepto de soberanía, digamos, y defendió el canal Magdalena, un poco nosotros le decimos, gobernador, estamos en esta idea, apoyamos esta idea. No solamente hay que construir el canal Magdalena, sino también provincializar el puerto de Quequén para tener un puerto soberano. Básicamente es eso. Eso con respecto a lo que exponemos en el documento. En este documento. Respecto a, ya que avanzaste tanto y diste una muy buena descripción del problema, ¿qué opinión tenés respecto de el traslado por el río Paraná de las mercaderías? Hoy en día se está cuestionando un dragado, aumentar el dragado, a los efectos de que entren los transatlánticos mucho más voluminosos en un río que evidentemente ya se están produciendo síntomas de genocidio en cuanto a la flora y a la fauna. Ya en las condiciones actuales, imaginemos si eso se
perjudica o se agranda el problema profundizando ese dragado. Es un desastre. ¿Qué opinión tenés vos de pensar en un traslado en barcazas solamente hasta un puerto de aguas profundas que podría llegar a ser el de Quequén, por ejemplo? Bueno, puede ser. Yo, la verdad, no soy un experto en logística de ese tipo de transporte marítimo, pero sí lo que te puedo decir es que la profundización, incluso del canal Magdalena, que se pretende hacerlo de 40 y tantos pies, es un desastre ecológico, porque eso significaría, vos imagínate, es un río que tiene márgenes, ¿no es cierto? Si vos lo profundizás en un lugar del medio, las aguas se vienen hacia el centro y abandonan los márgenes. Esto significa el abandono de humedales, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque al profundizar el río, lógicamente, el caudal es uno, y ese caudal se achica de ancho y se va hacia la profundidad. Todo para permitir que entren enormes barcos a llevarse nuestra riqueza. Creo que ya en el canal Magdalena también existe el problema. Tiene que haber un límite en la profundización de ese canal, y si hace falta que sean barcazas las que transporten la mercadería hasta un lugar donde puedan aparcar esos barcos, pero perfecto. Esto a lo sumo aumentará los costos de ellos, pero hoy ya tenemos costos aumentados, porque fíjate que hay que pagar en el puerto de Montevideo y a veces esperar 10, 15 días para lograr el recalado en el puerto de Montevideo y salir a mar abierto. Claro, porque encima hoy hay enormes costos. Encima tiene el canal, es tan angosto que no puede ir y venir dos barcos en el mismo momento, con lo cual las demoras que se producen en el puerto de Montevideo son infernales. Ahora, esta misma pregunta que te hice, Coli, me gustaría trasladársela a Leo, a ver qué opina al respecto del transporte de barcazas por el río Paraná. Leo, ¿estás escuchando? Sí, buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto, Leo. ¿Cómo andás? Bueno, la pregunta es, ¿qué opinión tenés vos de la profundización del calado del río Paraná y el transporte con barcazas como alternativo? Ese tema ya nosotros lo tenemos bastante sabido, que la pretensión de profundizar el calado, principalmente de lo mal llamada hidrovía, responde a las necesidades e intereses de las agroexportadoras de maximizar sus ganancias, o sea, meter barcos más grandes para sacar mayor cantidad de mercancía. Nos fuimos a este tema que en realidad yo te saqué de tema, pero aproveché la pregunta que le hice a Coli para traerte Pero eso está claro, está bien presentado ahora en el último libro que presentó Mempo sobre el Paraná, que compara cómo se manejan los ríos y el tránsito fluvial de mercancías en otros ríos importantes del mundo, llámese Támesis, Mississippi o otros, es que se hacen con barcaza. Por supuesto, que es como debería hacerse el traslado sobre el Paraná. Claro. Más allá de eso, Ricardo, más allá de que lo óptimo sería utilizar barcaza, porque aparte nosotros podríamos construirla, no es una gran tecnología construir una barcaza, son bateas flotantes que se empujan con un remolcador. Lo cierto es lo que está en debate ahora, y que nosotros a través del documento que presentamos desde el Frente por la Soberanía Nacional en la Comisión Asesora de Canal Magdalena, que es una comisión que convoca la provincia de Vaga, la convoca el gobernador de la provincia, Ansel Kicillof, cuando se discutía si se iba a renovar la privatización del río Paraná, con el nefasto decreto 949 que propuso el secretario que había propuesto Massa. Claro, sí, a través del Ministerio de Transporte que dirigía Massa. Nosotros ya desde ahí venimos planteando
que esa profundización de dragado es inadmisible. Lo que sí es prioritario y sigue estando en el centro de la agenda política, digamos, no es de ahora, sino que es un problema histórico, es el control de las vías navegables por parte de un Estado soberano que se haga cargo del comercio exterior. Nosotros somos parte de una región, no hablo solo del río Paraná, sino del continente sudamericano, donde a través de las vías fluviales nos han conquistado, nos han saqueado históricamente. Tenemos una cuenca hídrica que llega hasta el corazón más rico del continente a través del río Paraná. Y a la vez debería unir lo que son las vías fluviales con las marítimas. Esto hace a un principio básico de soberanía para un Estado que pretende ser soberano. ¿Y cuánto, el control de esa... ¿Y cuántos recursos se nos van sí, que podríamos, teniendo una flota fluvial de bandera, tener más ingresos de divisas, ¿no es cierto? Evidentemente, combinando el transporte de barcazas con una flota fluvial de bandera, nos beneficiaría en divisas para nuestro país y no en banderas extranjeras. Sí, Ricardo, ese sería, yo creo que ese sería un segundo paso, sería la manera de optimizar el control de la logística, digamos, del comercio exterior, de cómo optimizarlo en términos ambientales y productivos por el trabajo que eso generaría, ¿no? Pero nosotros queremos hacer hincapié en una cuestión más política, que es cómo se construye la posibilidad de que desde el Estado se tome, desde un gobierno popular y nacional, se tome la decisión política de recuperar esos resortes estratégicos de la economía. Entendemos que quien controle esa lógica Hoy sería... va a determinar el modelo productivo, es el que determina todo el modelo. Si nosotros pudiéramos ejercer el control, ejercer el comercio exterior, bien dijo Colli, Argentina no es un país que ejerza ni siquiera el comercio exterior. Ahora nosotros vemos, por eso sacamos este documento, en un contexto muy difícil que vos en tu editorial lo planteaste, cómo ponemos freno al saqueo planificado desde la última dictadura militar, a los intereses geopolíticos del imperialismo. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó en el último gobierno, de un gobierno nacional y popular, donde tuvimos la oportunidad de revertir situaciones muy complejas como empezar a recuperar parte medio que se entrecorta. Ahí se te escucha. No, dale, seguí. Digo que los límites que se plantearon en el último gobierno de un gobierno nacional, donde podríamos haber estado profundizando políticas que hagan a la recuperación del comercio exterior, de un modelo productivo al servicio de los intereses nacionales y populares, y que se vio evidenciado en los límites que tuvo ante una avanzada neoliberal o liberal del macrismo, que se venía profundizando con el macrismo. Tuvimos la oportunidad de marcar otro rumbo, por ejemplo, recuperando parte del control del comercio exterior y del río Paraná y de los puertos, recuperando una empresa testigo y clave de producción de alimentos como es Vicentín, haber cuestionado la principal herramienta que tiene
los grupos económicos, que es la deuda externa. Entonces vemos que ante una coyuntura tan compleja, tan difícil que estamos viviendo, que no es un problema solo nuestro, un problema geopolítico, pero que nosotros nos está devastando, es cómo presentamos, desde qué lugar debería presentarse una alternativa política que eche por tierra todo eso. Bueno, justamente lo que estás diciendo son los argumentos, justamente lo que estás diciendo son los argumentos de reclamo o de queja respecto del gobierno anterior que están plasmados en el documento, que por un desajuste técnico no lo podemos poner en pantalla, pero que evidentemente lo vamos a poner en las redes y lo voy a acompañar al programa a los efectos de poderle dar difusión, la suficiente difusión. Lo podemos denunciar igualmente. El espíritu de nuestro sí, que justamente son los reclamos a que un gobierno popular tendría que asumir un rol mucho más decisorio en las decisiones políticas y en las concreciones políticas respecto de la soberanía de nuestros puertos, de nuestras aguas, de nuestras mercaderías y de un control de de nuestros recursos que son exportados, que evidentemente sin control de los puertos no podemos tenerlo. Pero, ¿me permites, Ricardo? Sí, dale. Para que la gente que no tiene, digamos, que no ha estudiado este tema, por ahí no tiene claro qué significa esto del Canal Magdalena y del control de los recursos. Quiero poner un ejemplo. Haced de cuenta que vos vivís en una casa que tiene 12 metros de frente y que tenés la calle ahí, pero no tenés puerta de calle. Para salir a la calle vos tenés que pasar por el vecino. Y el vecino te cobra para que vos pases por ahí. Esto es lo que está pasando con el mar argentino. O sea, nosotros tenemos que pasar por Montevideo para salir a nuestro mar. Así de sencillo. Sí. Entonces, perdemos no solamente el control, resulta caro, sino que encima los puertos son privatizados. Han sido privatizados y ha sido renovada esa privatización con el decreto 949 famoso de la época de Alberto Fernández, por 20 años más. ¿No es cierto? Y ya venían siendo renovadas esas privatizaciones, porque incluso Cristina las renovó por 20 años más. Ajá. O sea que realmente la situación es una especie de cáncer que nos ha venido afectando durante muchísimos años, casi sin que los argentinos nos diéramos cuenta, simplemente porque nos ocultaron esta realidad. En un momento nos avivamos de que esto es así, y nos damos cuenta que nos han venido robando desde hace un montón de años. Con esto hay que terminar. Sí. Y como con los puertos y los ríos y el mar, sucede con todas las otras cosas que estamos viendo que suceden hoy, que son posibles porque nos están quitando el sentido de patria. Si vos tenés, vuelvo al ejemplo, si tenés una casa hermosa de 3 dormitorios que da a la calle, pero resulta que viene un señor extranjero y te compra un dormitorio. Viene otro señor extranjero y te compra el baño. Y viene otro señor y te compra no sé qué, o vos les regalas, porque están regalando, no están vendiendo. Esta es la verdad. Sí, o lo venden a precio vil, que es lo mismo. Claro, perdés tu casa, o sea, ¿dónde está la soberanía tuya, tu intimidad de vivir en tu casa y de disponer de lo que es tu casa? Si te están entregando todo por pedazos y a vos te dejan un dormitorio con un kitchener, ¿no es cierto? Y para mear tenés que ir al patio. Más o menos así pasa. Es la realidad que estamos viviendo. La enunciás de una manera muy cruda, pero que es muy ejemplificadora. Realmente estamos viviendo una situación muy desgastante y que la militancia no encuentra en sus representantes el eco de la defensa de nuestros derechos y de nuestras instituciones, ¿no? Tenemos una falta de representación importante que es lo que nos está llevando a una angustia, porque tenemos que admitir que estas próximas elecciones,
desgraciadamente no tenemos una evidencia de que sean una solución a los problemas. Vos pusiste el dedo en la llaga con una editorial que escribiste donde dijiste volver no es suficiente. Sí, creo que fue la semana pasada o la anterior. Volver no significa nada, y menos si los que vuelven son las mismas personas sin un proyecto político que se vea visible distinto. Por supuesto. Esto es lo que nos pasa. Digamos, cuando nos falta un ejercicio de ciudadanía, nos faltan internas en donde se definan nuevos candidatos o posibles nuevos candidatos, y realmente se reparten las listas como si fuera, digamos, caramelos, con la famosa lapicera, en donde no sé, por necedad se eligen candidatos. Realmente es muy difícil que la ciudadanía se entusiasme en una elección, y de hecho lo estamos padeciendo con la agonía o la angustia de mucha gente que no va a votar porque no se siente representada. Pero no, sin querer meterme en las elecciones, vamos a dejar ese tema fuera, por una cuestión de que no lo tenemos consensuado dentro del frente, esa posición. Volvamos sobre el documento. Estamos interpelando a través de este documento a un gobernador que tomó el tema del Canal Magdalena como importante dentro de su gestión, pero que se vio frenado, se vio estancado por, yo creo que falta de fortaleza política, más allá del oportunismo de determinadas acciones políticas. Muchas veces necesitamos que la decisión política se lleve a cabo para mostrar el horizonte, para mostrar un coraje suficiente de enfrentarnos con realmente el enemigo, que el enemigo es el que nos viene a saquear. En la medida de que estas cosas, como el Canal Magdalena, no se terminen concretando, es porque el enemigo está frenando la acción política que deberían ejercer los que nos gobiernan, o los que nos gobiernan dentro de nuestro sector. ¿Qué opinión tenés? Ricardo, ¿me permitís? Sí, dale, Leo. Te veo con intención de participar, dale. Sí, vos hacías referencia recién a las decisiones políticas necesarias para empezar a revertir esta situación. Si bien desde la provincia de Buenos Aires nuestro gobernador ha recogido, ha sabido escuchar las demandas de un sector del pueblo, del campo popular, que venimos impulsando la defensa de estos aspectos de la soberanía, entendemos que no es algo tan sencillo que solamente con coraje y decisión política un gobernador, ni siquiera un gobierno nacional, puede avanzar en este sentido, porque sabemos bien que el gobierno no es el poder. Un gobierno necesita algo más que un partido político, digamos, un espacio político, algo más que llegar al gobierno para avanzar en ese sentido. Lo que estamos diciendo a través de, o queremos expresar con nuestro documento, aportar, ayudar a construir las condiciones necesarias para poder avanzar en ese sentido. Y observamos y vemos esto que vos decís, Ricardo, de que hay muchos compatriotas, muchos compañeros, muchos trabajadores, muchas personas del pueblo que están desilusionadas con la política y con los partidos políticos, que tenemos que presentar o tratar de presentar una alternativa real y concreta, que supere los límites de un gobierno del progresismo, por decirlo con todas las letras, como decimos en el documento, que han quedado expuestas esas limitaciones de gobiernos que han sabido, no gratuitamente, porque hay luchas históricas del pueblo, venimos del 2001, venimos
todas las luchas del movimiento piquetero y de las luchas sociales y de los trabajadores que han dado con las conquistas de los derechos sociales, digamos. Y hubo gobiernos populares, nacionales, que han sabido escuchar, que han sabido estar a la altura y avanzar con esos derechos. Ahora, esos derechos, si se quiere, reformistas, sin cuestionar de fondo la matriz económica del poder real, de lo que nos saquean, sino una concepción anticapitalista y antiimperialista, porque convengamos, como dice compañero, son muchos los patriotas, compatriotas que vienen luchando por la soberanía, uno de ellos, Luciano Orellano, que dice que para luchar por la soberanía hay que ser antiimperialista. Entonces vemos con preocupación en un momento tan difícil que estamos viviendo como pueblo, ante una inminente elección, que una vez más la propuesta, la alternativa, o lo que se presenta como alternativa, lo que más tenemos a mano, vuelve a confluir dentro de un armado político con las limitaciones de siempre, o sea, dentro del nuevo espacio que se presenta para las nuevas elecciones, tenemos un sector que es el mismo sector que durante el último gobierno, ante las oportunidades de avanzar con estos aspectos centrales, al contrario, fueron quienes tuvieron la responsabilidad de evitarlo. Está sin decirlo nombrando a Massa, por ejemplo. Bueno, claro, no hace falta nombrarlo, todos sabemos. A mí me gusta nombrarlos. Bueno, sí, ya lo sé. Nosotros decimos estas cosas porque son las cosas que escuchamos de nuestro pueblo, de nuestros compañeros, de los militantes de distintas organizaciones. Quizás haya compañeros que están dentro de la estructura partidaria, que les cueste un poco más decirlo en este momento. Nosotros, como somos un frente, tenemos la obligación de plantear estas cuestiones, de dejar clara cuál es nuestra posición, y creemos que no podemos presentar una alternativa política concreta con un sector liberal de la política, que son los que han tenido en sus manos los resortes estratégicos de la economía, del comercio exterior, de los puertos, de las privatizaciones, de negociar y acordar con el fondo una deuda fraudulenta que nos sigue condicionando tremendamente. Entonces, queremos aportar entendemos que para que un gobierno pueda tener el coraje y la decisión política de avanzar en ese sentido, necesita también tener movilizado al pueblo, tener movilizado a los trabajadores, tener concientizado al pueblo. Son medidas que no se toman desde atrás de un escritorio. Sabemos lo que pasó con la ley de medios, sabemos lo que pasó con Vicentín. Movilizar al pueblo, concientizar a la clase, digamos, y disputar la hegemonía de los frentes políticos, de las coaliciones políticas. Quizás ahora, pero es cierto que hay que enfrentar a este gobierno con lo más que se pueda, con la unidad más amplia que se pueda. Ahora, dentro de esa unidad, lo que estamos diciendo, que hay sectores, que hay un sector que se debe identificar profundamente con estas ideas que nosotros planteamos, no solamente nosotros, y que debe disputar al interior de ese espacio político la hegemonía por esas decisiones. Eso es lo que estamos planteando, eso nos parece. Nosotros queremos, como dicen los compañeros de la Asamblea del Puerto de Quequén, si el gobernador se tiene que llenar a la pileta, se tiene que tirar a la pileta, bueno, esa pileta tiene que estar llena de pueblo, tiene que estar llena de agua. Sí, señor. Y sea el gobernador o sea quien sea, ¿no? Sí. Generar las condiciones para avanzar en ese sentido. Pero sí dejar claro que sin esas condiciones, sin esa correlación de fuerza que hay que construir dentro de las alianzas que se puedan hacer, se volvería a caer en el mismo error
de dejar que los sectores liberales hagan de la suya y una vez más volver a frustrar al pueblo, y ya no tenemos mucho más resto, Ricardo. Bueno, aunque te parezca mentira, se nos está yendo el programa, así que te pediría una última reflexión para darle la palabra a Coli, que también cierre con su última reflexión. ¿Qué le querés decir a la audiencia, Leo? Más que a la audiencia, a los compañeros del campo popular. En realidad tenemos una audiencia del campo popular. Así que dale tranquilo. No, a no bajar los brazos, a seguir luchando, a tener en cuenta que con la misma receta no se puede conseguir un resultado distinto, a profundizar la lucha y a superar las limitaciones que han tenido quizás las buenas intenciones de estas alianzas de gobierno. Bueno. Eso, nada más. Gracias, Leo. Y Coli, si querés dejar alguna última reflexión. Sí, un poco para darle el lugar que corresponde a lo que vos estás haciendo en el programa y a lo que nosotros también intentamos hacer. Yo creo que esto ha sido posible, mi ley es posible, porque de alguna manera nos han hecho la cabeza. No hay forma sino de lograr de que la gente vote en contra de sus propios intereses, como ha sucedido. Y la forma es que nos han convencido, entre comillas, a través de los medios de comunicación dominantes y también de las redes sociales, de cosas que no son verdad. Nos han convencido que la política no sirve, que los políticos son todos una porquería, que es corrupto y que hay que incendiar el Banco Nación o el Banco Central para que las cosas vayan bien. Y eso lo han logrado con una propaganda muy bien armada, y no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y lo que vos estás haciendo, y nosotros también pretendemos hacer, es hacer esa contrapropaganda, ir por la cabeza de nuestro pueblo, hacerle entender que el sentido común que le han generado de que la casta es la culpable, no, señor. Aquí hay culpables que son de mucho dinero y de mucho poder económico. No solo la casta tiene una porción, pero no es toda la culpa. Y nos han convencido de lo que no es verdad. Entonces hay que pelear por las cabezas de las personas, ir por su sentido común y por su subjetividad, y que entiendan que no hay que permitir más que el celular nos engañe, porque es lo que pasa con los algoritmos. Nos hacen ver lo que ellos quieren que veamos. Gracias, Coli, gracias, Leo, y nos seguiremos viendo y volveremos a armar un programa similar, esperando tener alguna respuesta al documento que presentamos al gobernador. Les agradezco y... Gracias a vos. Y vamos ahora... Gracias a vos, Ricardo. No, por favor. Vamos ahora con un videíto que va dedicado a Jabo, al presidente, para que una enfermera por ahí le enseñe buenos modales, cómo tratarlo. Señor presidente, pensé mucho en invertir mi tiempo para responderle, pero hay situaciones que, aunque nos cuesten, es mejor no dejarlas pasar. La crueldad, a mi entender, es una de ellas. Aún sigo sin tener la medida precisa del cinismo que practican algunos políticos. Realmente el suyo se supera a diario. No festeje, tranquilo, puede ser su perdición. Usted no tiene ni idea del trabajo que desarrollamos a diario cada uno de los laburantes del Hospital Garrahan. Usted, señor presidente, no tiene ni idea de lo que significa atender a niños gravemente enfermos. No tiene ni idea de lo que significa contener, sostener y acompañar a una familia quebrantada por la enfermedad y o muerte de un niño. Señor presidente, los trabajadores del Hospital Garrahan no necesitamos caridad. Necesitamos sueldos dignos, necesitamos régimen de insalubridad, necesitamos aumento de presupuesto, necesitamos que su gestión deje de aplicar un ajuste criminal que desfinancia al hospital pediátrico de mayor complejidad con el solo objetivo de lograr su destrucción.
Por último, señor presidente, no sabe de lo que somos capaces los trabajadores del Hospital Garrahan cuando nos hartamos y organizamos. Imagínese que nos vemos a diario, cara a cara, con la más cruel de las muertes. Mire si vamos a tener miedo. Le recuerdo que muchos de nosotros somos hijos paridos por la hermosa lucha de las madres de esos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que dieron su vida por un mundo más justo y que usted y sus aplaudidores dicen desconocer. Por lo tanto, somos perseverantes y creemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Señor presidente, no lo olvide. Memoria, verdad y justicia, ayer y hoy. Basta de ajuste criminal. En defensa de la salud pública, siempre. Sinceramente, licenciada Mercedes Mechi Méndez, enfermera pediátrica del Hospital Garrahan. Bueno, gracias, se nos acabó el programa. Nos vemos el próximo viernes a las 15 horas. Gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay